Muy buenas, hoy vamos a hablar sobre las fuentes de poder. Esto es un componente del computador que se encarga de transformar una corriente eléctrica alterna en una corriente eléctrica continua, transmitiendo la corriente eléctrica imprescindible y necesaria a los ordenadores para el buen funcionamiento y protección de estos. Son conocidas dos tipos de fuentes, una llamada fuente de poder AT y la otra fuente de poder ATX. Sobre la fuente de poder AT, podemos decir que sus siglas significan Advanced Technology, traducido al español, tecnología avanzada. La fuente de poder AT también es conocida por fuente de alimentación AT, fuente analógica, fuente de encendido mecánico, entre otros. Las características de esta fuente de poder AT son las siguientes. Es de encendido mecánico. Tiene un interruptor que al oprimirse cambia de posición y este no vuelve a su estado inicial hasta no ser presionado nuevamente. Algunas fuentes de poder cuentan con un conector de 3 terminales para alimentar el monitor CRT desde la misma fuente. Es una fuente ahorradora ya que no queda en stand-by o de espera porque al suprimir el botón se corta el abastecimiento de energía. Es segura ya que al encenderse se interrumpe la electricidad dentro de los circuitos. Este tipo de fuentes se integra desde equipos tan antiguos como microprocesador Intel 8026 hasta equipos procesadores Intel Pentium MMX. Sobre la fuente de poder ATX podemos decir que sus siglas significan Advanced Technology Extender. La fuente de poder ATX es la segunda generación de fuente de poder. Es la actual fuente de poder que sustituyó a la fuente de poder AT. La fuente de poder ATX es conocida como fuente de alimentación ATX, fuente digital, fuente de encendido digital, entre otras denominaciones. La fuente de poder ATX fue creada por Intel en 1995 con el fin de optimizar los periféricos de entrada y salida y reducir el costo del sistema. Algunas características de esta fuente son las siguientes. Es de encendido digital, tiene un pulsador en lugar de un interruptor. Algunas fuentes de poder cuentan con un interruptor mecánico trasero para evitar el estado de reposo durante el cual consume cantidades de energía eléctrica mínimas e innecesarias. El apagado de la fuente de poder ATX puede ser operada desde el software. Este tipo de fuentes se integran desde equipos con microprocesadores Intel Pentium MMX hasta equipos con los microprocesadores más modernos. En un proceso de 4 etapas, estas dos fuentes de poder AT y ATX convierten la energía alterna en corriente continua. Estas etapas son transformación, rectificación, filtrado y estabilización. En la transformación, el voltaje de la línea eléctrica comercial se reduce de 127 volts a 12 volts o 5 volts por el uso del elemento electrónico denominado bobinas reductoras. La rectificación se transforma el voltaje de la corriente alterna en voltaje de la corriente continua, dejando pasar únicamente los valores positivos de la onda a través del elemento electrónico llamado diodos. En el filtrado, suaviza el voltaje y calidad a la corriente continua por medio de elementos electrónicos nombrados capacitadores. La estabilización es el voltaje suavizado. Se le da forma de línea por el uso del elemento electrónico distinguido como circuito integrado y en esta etapa se suministra la energía necesaria para los ordenadores. Para saber cuál fuente de poder comprar, preferiblemente se debe adquirir una fuente que tenga certificación, el cual incluye en el empaque el documento del fabricante que garantiza la calidad del mismo y que ha sido testeado antes de su comercialización. También es importante la forma y tamaño del mismo para que se acople al equipo. En el mercado hay diferentes marcas, pero las que te recomiendo son Para probar una fuente de poder se puede probar de diversas formas. Una de ellas es colocar un clic que haga de puente eléctrico entre el contacto del cable con la señal de encender la fuente y algún cable de tierra. Luego se conecta a la fuente y se enciende, y el ventilador debe estar en funcionamiento. También puede probarse con la ayuda de un multímetro o de un tester. Las partes de la fuente de poder
Los podemos dividir en externa e interna. Externa podemos encontrar los ventilador o cooler que mantienen fresco el equipo, conector de alimentación que alimenta de electricidad al dispositivo, selector de voltaje que proporciona el tipo de voltaje requerido, conector de suministro que lleva electricidad a los monitores, conector AT o ATX que lleva electricidad a la tarjeta principal, conector de 4 terminales tipo ID que lleva la energía a las unidades ópticas y discos duros, interruptor manual que enciende la fuente, conector de 4 terminales tipo FD que dan energía a las disqueras, cable de voltaje, las cuales son para emitir voltajes al computador y controlar el sistema. En la parte interna encontramos los transformadores de comunicación que cambian la energía eléctrica, transistores, conmutadores que son como los transistores comunes y tienen altas intensidades, capacitadores de filtrado que logran una señal eléctrica con corriente continua, diodos que permiten el paso de corriente en una dirección única, bobina que controlan los cambios bruscos de corriente, conector BER que se conecta a las unidades de disquete, auxiliar de procesador que cuenta con un voltaje y tierra, cable SATA conectado a discos duros, cable de poder MOLES que se conecta a discos duros y unidades de CD, cable de poder PCI Express conectado a la tarjeta gráfica, PCIe 6 más 2 pines conectado a la tarjeta gráfica. Bueno, y con esta toma de estas tarjetas madre me despido. Y el que da energía al procesador. Espero que algo hayan aprendido de este corto video. Este fue todo. Mi nombre es Cristian Galé y fue un placer hablarles sobre las fuentes de poder.